Hola, ¿qué tal, crocheteros, crocheteras? Hoy vamos a aprender a hacer este precioso gorrito para niño. Yo lo voy a hacer para una edad entre 1 y 3 añitos. Y bueno, es súper sencillito de hacer. Animo a todos los principiantes a probar porque realmente es muy fácil. Bueno, vamos a por los materiales. Para hacer este gorro voy a utilizar esta lana. La verdad es que es la primera vez que la utilizo, pero la vi recomendada y quería probarla. Es de esta marca, se llama Soft and Easy. Y bueno, el fabricante recomienda un gancho de 4 milímetros, pero yo voy a trabajar con un gancho del 5, que me gusta más, me queda más como queda la puntada así. Vamos a necesitar una aguja lanera y ten a mano también 1 metro para ir midiendo. Para hacer nuestro gorrito lo primero que vamos a hacer es la parte de la coronilla, en la que vamos a ir haciendo aumentos. Y después vamos a hacer el largo del gorro. Te voy a ir diciendo a continuación las medidas y aún así te las voy a dejar apuntadas, en la cajita de descripción y la cantidad de lana también que he utilizado. Como te decía, vamos a empezar trabajando la coronilla del gorrito. Para la edad que yo te he comentado, de 1 a 3 años, yo quiero que la coronilla llegue a el circulito. Para la coronilla va a tener que medir entre 14 y 15 centímetros. Yo lo voy a hacer de 14 centímetros, ¿vale? Porque es más para un niño de 1 añito. Entonces, ¿cómo hacemos esa coronilla y ese círculo que va creciendo? Yo voy a comenzar con un círculo mágico. Pongo así la hebra en la palma de la mano, así entre los dedos, y con estos dos dedos lo que hago es envolver con la hebra. Y se me forma ahí una X. Ahora cojo mi gancho, introduzco por debajo y saco. Ahí. Y hago mi primer puntito de seguridad. Aquí tengo el circulito y hago mi primer puntito de seguridad. Y ahora voy a hacer 2 puntitos de cadena adicionales. 1 y 2. Esta cadenita que acabo de hacer no me va a contar como punto. Lo que voy a trabajar en el círculo son 10 puntos altos. Cojo hebra, introduzco por el círculo, saco por 2 y saco por 2. Ya tengo ahí mi primer punto alto. Vuelvo a coger hebra, introduzco, saco por 2 y saco por 2. Ya tengo ahí mi segundo punto alto. Así voy a hacer hasta completar 10. Nueve y 10. Ya tengo aquí mis 10 puntos. 2, 4, 6, 8 y 10 y la cadenita. Ahora mira, saco la hebrita por aquí y agarrando con estos dedos voy tirando así para cerrar el círculo. Luego lo ajusto un poquito más. Esta hebra me la dejo por aquí atrás y ahora voy a cerrar vuelta en el primer punto alto. Ignoro la cadenita, me voy al primer punto alto, introduzco por esas 2 hebritas, cojo hebra y saco directamente con un punto deslizado. Ahora voy a tirar de aquí de la hebrita un poquito más para cerrar un poco más el círculo. Y ya tenemos aquí completa nuestra primera vuelta. Ahora todas las vueltas las vamos a subir con 2 puntos de cadena. Hacemos 2 puntitos de cadena, pero estas 2 cadenitas no las voy a contar como punto. De donde ha salido esta cadenita, ahí voy a hacer 2 puntos altos. Esta vuelta va a ser de aumentos. Entonces vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto en cada punto que me encuentre. Ahí ya tengo 2, ¿vale? El primer aumento. Me voy al siguiente punto y vuelvo a hacer un aumento, que son 1 y 2 en el mismo punto. Como tenía 10 puntos altos, al final de esta vuelta voy a conseguir 20 puntos.
Bueno, pues continuamos así toda la vuelta hasta el final. 19 y 20. Mira, aquí es muy típico dudar dónde terminamos. Tenemos que terminar en este punto porque esta es la cadenita, ¿vale? Entonces es verdad que al principio cuando empecé a tejer no se veía muy bien dónde tenía que terminar, pues es en este punto. Este otro agujerito que tenemos aquí es de la cadenita, ¿vale? Aún así es fácil saberlo porque podemos contar puntos y deberíamos contar los puntos por si acaso nos hemos confundido, nos hemos saltado alguno. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, porque esta cadenita no la cuento como punto. Así que sí que tengo aquí ya mis 20 puntitos. ¿Cómo cerramos? Pues cerramos vuelta como siempre. Me voy al punto alto, a esta espiguita de aquí, introduzco por debajo de las dos hebritas, cojo hebra y saco por la misma, por ese agujerito, por ese loop. Y ya tengo ahí completa mi segunda vuelta. Vamos a por la tercera vuelta. Para hacer la tercera vuelta, como en todas las vueltas, acuérdate que subíamos con 2 puntitos de cadena. Y ahora, esta vuelta también va a tener aumentos, pero no van a ser en todos los puntos. Vamos a ir alternando. Entonces, de donde ha salido la cadenita, voy a hacer un punto, solamente un punto alto. Y ahora, en el siguiente punto sí voy a hacer aumento. Entonces, son 2 puntos en el mismo punto, 1 y 2. En el siguiente no voy a hacer aumento, simplemente un punto. Y en el siguiente voy a hacer un aumento. Así que en esta vuelta el patrón va a ser un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y así vamos a conseguir al final de la vuelta 30 puntos. Vamos terminando vuelta, me queda un punto normal y el aumento. Y acabo de contar y sí, efectivamente termino con 30 puntos. Cerramos vuelta. Para cerrar vuelta, como siempre, nos vamos al punto alto, el primer punto alto, introduzco por debajo de las dos hebritas, saco y saco. Y ya tengo finalizada esa tercera vuelta. Vamos a por la siguiente. Para la siguiente vamos a hacer nuestros 2 puntitos de cadena que no nos cuentan como punto y en ese agujerito de donde sale la cadena vamos a hacer nuestro primer punto alto. Seguimos con aumentos, pero ahora vamos a hacer un punto normal, en el siguiente vamos a hacer un punto normal y en el siguiente es donde vamos a hacer el aumento. Los 2 puntos en el mismo punto, 1 y 2. Ese va a ser el patrón. Un punto, un aumento, un punto, un puntito y mi aumento. Y así vamos a terminar la vuelta con 40 puntos. Siempre vamos a ir aumentando de 10 en 10. 38. Y ahora con el aumento, 39 y 40. Bueno, pues ya tenemos aquí otra vueltita hecha. Vamos a terminar vuelta, como siempre, cerrando con un punto raso en el primer puntito que nos encontramos, en el punto alto. Bueno, vamos a por la siguiente. Como siempre, subimos con 2 puntitos de cadena en el mismo agujerito de donde sale la cadenita, hacemos nuestro primer punto alto. Como antes hemos hecho un punto alto, un aumento, pues ahora va a ser un punto alto, un punto alto, un punto alto, con lo cual son 3 y ahora nuestro aumento. 1 y 2. Si no sabes muy bien por dónde vas, pues la verdad es que es muy fácil, porque es solamente fijarte en la vuelta anterior.
un punto, un punto, un aumento, un punto, un punto, un aumento. Entonces en esta que vamos a hacer ahora va a ser 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Y así hasta el final. ¿Con qué vamos a terminar? Pues hemos terminado con 40 puntos, ahora vamos a terminar con 50. Seguimos. Y termino la vuelta con mi aumento que hacen 49 y 50 puntos. Bueno, acabo de medir y yo todavía no he llegado a mis 14 centímetros. Tengo que seguir un poquito más. Entonces cierro vuelta, subo como siempre con 2 cadenitas. Recuerda que siempre empezamos con un punto sencillo alto. Y ahora el patrón para la vuelta yo creo que ya lo tienes súper cogido. En la vuelta anterior hemos hecho un punto, un punto, un punto, o sea, 3 puntos, un aumento, pues ahora nos va a tocar 4 puntos y un aumento. Ya tenemos uno hecho, 2, 3, 4 y aumento. Ahí está, ese va a ser el patrón para esta vuelta. Y como hemos terminado con 50 puntos, pues esta vuelta la vamos a terminar con 60 puntos. Y termino con mi aumento, 59 y 60 puntos. Y cierro vuelta. Mira, si te pierdes con los puntos, otro truco que te puede servir es ir contando vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta sexta vuelta he terminado con 60 puntos. En la anterior, que era la quinta, con 50. En la anterior con 40. Y así no te vas a perder, seguro, seguro. Bueno, pues yo ya he llegado, mira, acababa de medir y yo ya he llegado a mis 14 centímetros, ¿vale? Como lo quiero para un pequeñín de 1 año, lo voy a dejar así con 14 centímetros. Que tu pequeñín es más grande, entre 1 y 3 años, pues puedes hacer otra vueltita más, por ejemplo, y ya te aseguras que entre 2 y 3 años también le sirve, ¿vale? Como tú prefieras. Yo lo voy a dejar aquí con 14 centímetros. Y ya hemos terminado la parte de la coronilla. Eso significa que ya hemos terminado con aumentos. Ahora, lo que vamos a ir midiendo va a ser desde aquí, desde esta vuelta, vamos a medir para llegar a la altura entre 9 y 10 centímetros. Yo, como quiero para un pequeñín de 1 año, me voy a quedar en 9 centímetros. Y voy a tener que medir desde esta vuelta. Si quieres te la puedes señalar con un marcador. Yo, como sé que me he quedado en la sexta vuelta, pues luego desde esta misma voy a empezar a medir lo que es la altura, ¿vale? Entonces, ahora si esto era fácil, ahora ya es, vamos, mega facilísimo. Porque ahora, al no tener que hacer aumentos, subo siempre. Y esto me vale ya para todas estas vueltas, ¿vale? Subo con los 2 puntitos de cadena, empiezo mi punto en el mismo hueco de donde sale la cadenita, ese va a ser mi primer punto, y ahora no hay aumentos, con lo cual cada punto es un punto sencillo, un punto alto normal y corriente. Con lo cual, todas las vueltas vamos a terminarlas, en mi caso, con 60 puntos, porque me quedé en la sexta vuelta. Así que de aquí en adelante, si me pierdo, siempre tengo que saber que tengo que terminar con 60 puntos, ¿vale? ¿Cómo termino vuelta? Pues termino la vuelta de la misma manera que siempre, aquí con un puntito deslizado, subo con 2 cadenitas y continúo con la siguiente. Yo voy a hacer un par de vueltas para que veas que ahora ya el gorrito ya va tomando la forma y vas a ver cómo va quedando ya se va viendo ya un gorrito que hasta ahora, pues claro, esto es un círculo, pero ya verás cómo ahora enseguida vas a empezar a ver cómo se te va formando el gorrito. He hecho un par de vueltecitas para que vieras que ya empieza a tomar forma el gorrito, ¿vale? Entonces yo ahora voy a seguir haciendo las vueltas tal y como hemos dicho, sin aumentos ni nada.
Y mira, para medir la altura lo que hago es que yo me quedé en la sexta vuelta en los aumentos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que si quieres tú te la puedes marcar aquí con un marcador, ¿vale? Donde hayas terminado la vueltita de aumentos. Y ahora lo que tengo que medir es desde esa vuelta la altura. Entonces yo voy midiendo así, desde aquí, y voy midiendo cómo va creciendo. Como te comentaba, yo voy a querer que llegue a 9 centímetros para una medida de un añito, ¿vale? Entonces voy a seguir trabajando así. Si quiero calcular más o menos cuántas vueltas me van a quedar, pues bueno, también puedo medir lo que me mide más o menos una vuelta, que es 1 centímetro. Con lo cual, ahora mismo llevo 2 centímetros, pues hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente voy a tener que hacer otras 7 vueltas más o menos aproximado. Pero bueno, yo cuando me voy acercando, pues voy midiendo y ahí cuando llega a los 9 centímetros ya paro. Y te explico cómo continuar, que ya será cerrar y poner los pomponcitos. Ya he llegado a mis 9 centímetros, he necesitado 9 vueltas para el alto del gorrito. Recuerda que esta era la coronilla. Y ya vamos a cerrar el gorrito y a rematar la hebrita del centro de aquí. ¿Recuerdas? De aquí. Vamos a rematar esa hebrita también. Antes de terminar vuelta, vamos a cortar el hilo. Déjatelo lo suficientemente largo para poderlo rematar. Cortamos. Y ahora directamente de aquí, donde hemos terminado el punto, tiramos. Y vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Y mira, para cerrar con la agujita lanera enhebrada me voy a ir. Mira, tenemos aquí nuestro primer punto, ¿vale? Alto, después de la cadenita. Bueno, pues nos vamos a ir al siguiente, a este de aquí, a esta espiguita. Así que sobre esta no, sino sobre la siguiente. Introduzco de delante hacia atrás. Ahí, ¿vale? Y ahora, de donde me sale esta hebrita, que es el cierre del punto este, de ahí cojo esa hebrita y cualquiera de atrás, yo voy mirando por aquí a ver, para ver por dónde me puede quedar mejor, ¿vale? De donde ha salido esa hebrita, introduzco por ahí hacia atrás. Cierro así con cuidadito y ahí me queda esa espiguita, ¿ves? Y queda fenomenal el cierre. Ahora, por la parte interior, lo que hago es que voy rematando entre los puntos, donde tú vayas viendo que te vaya quedando mejor. A mí me gusta ir en diferentes direcciones, porque así no se nos escapa la hebra. Y lo que me gusta mucho hacer es, si avanzo un poquito aquí entre los puntos, es luego, esto lo he contado muchas veces, la verdad, lo que hago es luego volver, ¿vale? Para que me quede como anudado. Entonces, ves aquí, por ejemplo, regreso un poquito y ahí se me forma como una especie de nudito, ¿ves? Está más enganchado. Avanzas todo lo que tú consideres para quedarte tranquila, que no se te vaya a escapar y no se te vaya a salir esa hebrita, ¿vale? En realidad no se va a notar nada, todo este entrelazado que estamos haciendo ahora, no se va a notar nada. Con lo cual tú quédate tranquila o tranquilo y asegúrate que lo haces como tú pienses que te vaya a quedar mejor. Yo creo que ya con el mío ya está lo suficiente. Voy a regresar una vez más. Es una cosa de que no queremos que se nos salga, claro. Y vale, ya por aquí ya voy a cortar. Vale, ya está. Vamos a meter también esta otra hebrita, la del círculo mágico. Es súper sencillo, mira. Enhebramos la aguja. Entonces aquí, en la misma dirección que sale la hebrita, en esa dirección voy a ir así metiendo entre los puntos. Así. Y por aquí un poquito más. Igual, hasta que te quedes tú tranquilo o tranquila que se quede bien cogido, ¿vale? Y ahí ya, pues podemos cortar.
bueno, no digáis, vamos, me parece fabuloso que se hacen en unas orillas. Es súper bonito, la verdad. Queda súper bonito, la verdad, este tipo de gorrito básico. Me lo habían pedido en una talla menor porque tengo otro gorrito ya publicado, también básico, pero me lo habían pedido en una talla de 1 año. Entonces pensé, venga, pues sí, vamos a hacer uno y le vamos a colocar ahora los pomponcitos. Los voy a hacer y ahora te enseño cómo ajustarlos. Si quieres que te enseñe a hacer los pomponcitos, yo supongo que lo sabéis hacer, pero si quieres que te enseñe a hacer los pomponcitos, me lo pones en los comentarios y yo hago otro vídeo explicando cómo yo lo hago. Supongo que hay diferentes métodos. Venga, pues ahora voy a ponerme al lío. Entonces, mira, una vez que tengamos ya los pomponcitos hechos o comprados o como tú lo quieras hacer, decidimos dónde los queremos poner. Pueden quedar muy bonitos ahí como juntitos o puedes poner solamente uno. Yo voy a poner 2 y voy a ponerlos aquí, más o menos, ¿vale? En este. Entonces me tengo que fijar por dónde quiero introducirlo. Yo lo voy a introducir por aquí, por esta segunda vuelta, ahí en ese punto. Ten la agujita lanera preparada. Yo me cojo, por ejemplo, el gancho, ¿vale? E introduzco por aquí, por donde quiero que salgan las hebritas, para meterlas. Entonces me voy aquí, cojo así y las meto por aquí, ¿vale? Que salgan las dos por aquí. Así. Voy tirando, a ver qué pasó. Una y la otra. Y ahí lo primero que hago es un nudito para que me quede súper bien atadito. Hago un par de nudos y ahora simplemente lo único que hago más es esconder las hebritas por aquí entre los puntos, igual que hicimos antes al terminar la labor, y ya ahí nos queda nuestro pomponcito puesto. Lo mismo voy a hacer, eso sí, lo coloco bastante rectito así, ¿vale? Para que me quede en el mismo punto. Hago lo mismo con este otro pomponcito y ya está, listo, ya lo tenemos. Súper bonito y súper fácil de hacer y se hace en nada. Bueno, espero que te haya gustado el tutorial, que lo pongas en práctica y de verdad que sobre todo los principiantes de crochet se hacen nada. Muchísimas gracias por todo, espero que te suscribas al canal si ves cositas así que te van gustando por aquí. Muchas gracias por verlo y un beso enorme y hasta la próxima.